Say, who am I to blow against the wind? Who am I to blow against the wind? No llego porque me pone techo de cristal. Señoros, me llamo Arturo González Contreras Cordera por parte de padre y Sujet por parte de madre. Madre menos en Canarias. Soy un funcionario de Educación Pública y Social del Instituto de la Mujena, del Departamento de Sanidad Pública de Irene Montero, en su defecto Montera. Monter en Canarias. He sido públicamente designado de manera absolutamente involuntaria y altruista para poderles a ustedes ilustrar sobre, inciso, de manera absolutamente involuntaria y altruista, totalmente subvencionada por su 15% de IRPF, pero ¿es acaso usted un fascista? Señoras, señores, yo solamente les pido que no me juzguen. Les pido que entiendan ustedes que es más difícil de pedir que de robar y que sencillamente ahora soy un funcionario público del Estado absolutamente apoyado por el beneplácito de su contribución estatal. Sí, usted se levanta a las 4 de la mañana, se ducha con ganas de morir y a las 6 está en un local de 800 metros cuadrados, sometido a los gritos de un personaje que no le llega ni a la parte baja del escroto para poder dar de comer a sus hijos y, lo que es más importante, para poder amortizar la hipoteca de su segunda residencia. Con lo cual les pido que no me pongan techo de cristal, que no me juzguen. No me juzguen si vivo de sus impuestos, porque ustedes mismos están provocando que este sistema parasitario pueda continuar ejerciendo su engranaje dictatorial por los siglos de los siglos. Amén. Señoras con señores, dentro de mi propia conformación y educación social, me debo a una serie de praxis honestas que hagan de alguna forma que ustedes y yo podamos establecer una relación absolutamente basada en la confianza. Y por ello es necesario que, a pesar de que yo sea alguien que sufre frecuentemente de fosfenos y de problemas visuales y acústicos, por lo que pueda valer, valga la redundancia, y quíteme usted allá esas pajas de Ulloa, es necesario que establezca un contacto visual con ustedes para que de alguna forma puedan identificarse con mi propia esencia divina y, por lo tanto, poder percibir de forma absolutamente receptiva al mensaje que yo estoy destinado a transmitirles a través de este programa elaborado por el Instituto de la Mujena, o en su defecto Mujene, de Irene Montero. Por lo tanto, procedo a establecer contacto visual directo con ustedes para que no pueda decirse que a partir de ahora ustedes y yo no tenemos un nexo fraternal, biológico, álmico e incluso espiritual. Visto lo cual, podemos entrar en materia directa en referencia al laboratorio gentilmente subvencionado por los propios impuestos recaudatorios que ustedes buenamente procuran a este sistema progresista. Hoy vamos a hablar, señoras con señores, disculpen, es un momento patrocinado por el éxtasis odisíaco y afrodisíaco de la dictadura proletaria, que también entra dentro del programa subvencionado por el Instituto de la Mujer, Mujena, o en su defecto Mujene. Señoras con señores, hoy quería de alguna forma
transmitirles a ustedes un taller que es absolutamente imprescindible para que ustedes conozcan su propia naturaleza vaginal, o en su defecto uterina. Sí, señoras con señores, puede que les parezca algo grotesco y sin embargo no lo es. Si les parece algo grotesco es porque ustedes sencillamente no han podido liberarse de su atavismo fascista, racista, homófobo y antisemita. Porque, señoras con señores, la necesidad, la necesidad de susurrar a su útero, paso posterior a la precedente y sacrosanta necesidad de galvanizar su útero, es algo de lo cual usted no puede prescindir si, efectivamente, quiere reconocerse como un nuevo exponente de la humanidad transhumana que nos lleve a un paso tecnológico más allá de nuestra propia viciosa, defectuosa, limitada naturaleza arcaico-divina, ese concepto del ser humano caduco, absolutamente disfuncional para las necesidades a las cuales nos abocan nuestra nueva sociedad tecnodigital y ecofascista. Y, señoras con señores, es por ello que yo he efectuado mis estudios necesarios para poder tener la dignidad de transmitirles a ustedes estos conocimientos. No crean ustedes que yo vengo designado a dedo. Yo soy alguien que de alguna manera ha tenido que sudar semen y otro tipo de secreciones orgánicas más o menos miásmicas para poder acceder a un título expedido por el Instituto de la Mujer, Mugena, o en su defecto Mugene, de questo sistema solare. Yeah, yeah, yeah. Señores, no les voy a ocultar, después de mi propia confesión, incluso visual, y que yo en mi pasado he tenido problemas tóxicos, pero como ustedes entenderán, el ser humano está abocado a tener problemas de todo tipo, genérico, visual, auditivo, táctil, nósmico e incluso excretal. Y por lo tanto les pido que no juzguen el contenido de mi mensaje en función de mis pasadas disfuncionalidades orgánicas, puesto que esto supondría un ejercicio ignominiosamente machista, fascista, homófobo y antisemita. Dicho lo cual, señoras con señores, paso a presentarme. Me llamo Emilio Cordero, tengo 42 años, soy un funcionario de la Caixa caído en desgracia y estoy reciclado por el Instituto de la Mugena para poder explicarles a ustedes y en su defecto a sus niños en sus centros educativos cómo efectuar felaciones con plátanos previamente fornidos de protección preservativa o el sacrosanto derecho que tienen todas las mujeres de susurrar sus úteros galvanizados y en su defecto incluso uterizar su galvanización cósmica y universal. Para lo cual, déjenme utilizar este instrumento de alta precisión directamente elaborado por los institutos aerodinámicos de la masa o en su defecto de la NASA y poder de esta forma ilustrarles exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de su risasao del útero o en su defecto de galvanización de su complejo genital. Déjame pues pasar a el extracto absolutamente orgánico y práctico, previa pausa excretal.
Sí, señoras con señores, este trabajo no está lo suficientemente pagado. Pasemos al laboratorio directamente subvencionado por el Instituto de la Mujer. Susurro vaginal. Bien, señoras con señores, utilicen ustedes su imaginación. Esto es una vagina. Entiendan ustedes que este tipo de conformación disfuncional que forma parte del conglomerado cárnico de este puño representa lo que vulgarmente solemos llamar pezuña de camello, pero que puestos a imaginar nuestros propósitos de este laboratorio educativo, pudiera darse en llamar una vagina. Señoras con señores, si tuviera alguna vagina para hacerles un efecto práctico sobre lo que les quiero explicar, sencillamente no estaría subvencionado por el Instituto de la Mujer. Bien, para hacerlo todo un poco más realista, pasemos a fornir este ejemplo gráfico y absolutamente metafórico por algún tipo de detalles que resulten mucho más esclarecedores para ustedes a nivel orgánico, físico y perceptivo. Señoras con señores, ni siquiera nos pagan lo suficiente para que los retuladores funcionen. Bien, señoras con señores, acabo de efectuar una serie de rasgos artísticos que puedan llevar a evocarles a usted el significado de lo que pudiera viniendo siendo, valga la redundiendo, un monte de Venus. Bien, imagínense ustedes que este conglomerado de tinta que acabo de acumular en la parte superior de mi puño, con perdón, viniera siendo la representación metafórica de un monte de Venus. El monte de Venus conformado y absolutamente complementado por la que llamamos popularmente pezuña de camello, que pueden ustedes corroborar diariamente a través de los vídeos de TikTok de gimnastas adictos a gimnasios deportivos. Bien, señoras y señores, pezuña de camello, monte de Venus. Démonos por enterados. Esto, señoras y señores, es una vagina. Sí, ese órgano que otrora tuvo connotaciones creativas más allá del bien y del mal, absolutamente definidoras de la más sacrosanta actividad creativa y creadora, porque señoras con señores, ¿qué puede haber de más importante en esta sociedad que la capacidad de crear o de generar nuevas vidas, salvo con permiso de el último disco de Paquirrín o el último libro de Belén Esteban? Señoras con señores, bien, una vez que hemos instaurado la percepción visual de lo que pudiera ser una vagina que incluso tuviera la capacidad de expresarse verbalmente, pero todavía no entraremos en esos efectos. Cállate, vagina. Shut your mouth, vagina. Vamos a entrar en materia de forma absolutamente inicial. ¿Cómo, señoras con señores, susurrarle una vagina? Bien, una vez que tenemos la, digamos, conformación metafórica de la vagina, para todos ustedes que vagina no tengan, pasemos al primer paso. La vagina es una conformación cósmico universal lo suficientemente sensible como para que usted delegue su propia barbarie masculina. Y cuando hablo de masculinidad les estoy hablando también de bolleras. Como para aproximarse de forma paulatina, progresiva, lenta, pacífica, sibilina, subversiva, al modo de La ventana de Overton o de La rana de Chomsky. La vagina en ningún momento debe percibir que usted es una amenaza. La vagina, incluyendo su maravilloso y rizado monte de Venus,
debe sentirse en todo momento a gusto, cómoda, relajada. No debe interpretarle a usted como una amenaza. En un momento determinado, lance usted una de sus miradas reconfortantes para que la vagina jamás sienta que está siendo súcube de algún tipo de contubernio mirado al abuso, a la perpetración de la violación o del abuso directo de su propia integridad femenina. Reverberación trágica y cósmica. Bien, una vez que usted ya se ha ganado la confianza de su vagina, de confianza, valga la redundancia, acérquese usted de forma progresiva, suave, con todo ese mojo, el mojo del jazz y del blues. Yeah, oh, vagina, yeah. Vagina, my uterus, I love you too much. Vagina, uterus, I love you too much. Yeah. Y una vez que haya usted establecido de alguna manera ese momentum, esa atmósfera semipenúmbrica en la cual la vagina abandone todos sus prejuicios, todos sus recelos, acérquese usted amablemente, suave, allegro, ma non troppo, y susurre al oído de sus labios. Silencio, por favor. Señoras con señores, les conmino que apaguen todos sus aparatos electromagnéticos y escuchen de forma absolutamente cristalina esta información cósmica y universal que ahora mismo les estoy pretendiendo transmitir, no para bien suyo, sino para el de su propio devenir reencarnatorio. ¡Cojones! ¡Ya! ¡Hombre, por Dios! ¡Escuchen! ¿Vagina? 1, 2, 3, 1, 2, 3, llamando vagina, 1, 2, 3, 1, 2, 3, corto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vagina llamando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vagina, corto, ¿me recibe sin penetración, con absoluta inocencia? Sí, creo que sí. Si usted sigue las instrucciones correctamente, sentirá que no irá a través de sus órganos sensoriales, sino que sentirá intuitivamente un susurro cósmico y universal con una fantasmagórica frecuencia radiofónica y electromagnética que llegará a su espíritu y a su corazón directamente, haciéndole entender que ha efectivamente establecido un contacto con la vagina a la cual pretende usted susurrar. Continuemos. Punto número 2. Sí, creo que te recibo. Vagina? Uterus? I just wanted to tell you. Je voulais seulement vous dire que vous êtes la manifestation plus profonde de le cosmos et de l'univers. I just wanted to tell you. You are just the deepest and most intense manifestation of the universe and the cosmos. Si no tiene más remedio, dígaselo usted en castellano, pero funciona menos, ya se lo digo yo, funciona menos, porque estas vaginas de hoy en día están absolutamente sionizadas. Y como el sionismo no perdona, señoras con señores, es indispensable que hable usted en las lenguas que están ya absolutamente empadronadas por ese esquema global sionista, que es, al fin y al cabo, el que me procura a mí toda la subvención con la cual puedo sobrevivir, señoras con señores. Sobrevivo porque, de alguna manera, mi terapia de metadona también depende exclusivamente de una subvención de mercado institucional. Bien, señoras y señores, una vez que usted ha establecido el contacto inicial con su vagina a susurrar, llegan nuevos retos absolutamente indispensables para poder, de alguna manera,
procurar que esa vagina, una vez suficientemente susurrada, suficientemente galvanizada, empiece a responder a la sacrosanta vibración cósmica y universal que usted pretende evocarla para poder de alguna forma eclosionar, implosionar, provocar toda esa voluntad tsunámica de creación a la cual usted no puede estar absolutamente comprometido como ser humano, y que sin embargo va a ser necesaria para la creación, la posterior creación de nuestra nueva realidad heterosexual, pero al mismo tiempo homosexual y bisexual, tecnocrática y ecofascista. Y por eso, señores, ahora ustedes empezarán a entender de qué manera yo he sido elegido como un auténtico monitor de esta nueva voluntad de crear una generación transhumana que nos lleve a entender el cosmos, el universo, de manera mucho más coyuntada. Bien, señores, en los próximos episodios yo les voy a explicar cómo moldear un escroto, puesto que una vez que nosotros hemos entendido cómo susurrar una vagina, es absolutamente indispensable entender cómo susurrarle a un escroto, y en posteriores y ulteriores accesos a nuestro curso subvencionado por el Instituto de la Mujer, Mujer en su defecto Mugene, les explicaremos también cómo magrear una teta sin ningún tipo de connotación sexual. Muchas gracias, seguimos en este curso subvencionado por el Estado español y nos vemos en subsiguientes entregas maravilloides. Maravilloides. Maravilloides.